es triste tanto haber buscado el poder para desperdiciarlo de esa manera. Ver la realidad que estamos viviendo, los números aparecen en comparativo con otras ciudades en materia de seguridad. El déficit que tenemos de policías de investigación, el nulo apoyo a las policías estatales, el nulo apoyo a los municipios. Debe empezar por tener conciencia clara de que con esta policía no vamos a ningún lado. Es tan importante lo que ocupa Sinaloa, es tan urgente que nos pongamos las pilas y todos trabajemos para hacer un cambio en Sinaloa y reconstruirlo, que no se lo podemos dejar solo a los políticos. Tenemos que hacer todos juntos. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Tenemos un nuevo episodio de su programa Diálogos por Sinaloa y estoy muy contenta, muy emocionada y muy agradecida con Dios, con la vida, por permitirme poner en el camino a un ser humano como José Noé Contreras Avendaño. Muchas gracias, mi estimado, por aceptar ser pues parte de este episodio. Yo puedo estar todo el programa hablando de Noé Contreras, un buen hombre primero, porque eso es lo más importante, un buen amigo, una persona que yo creo que el único alcalde de Mocorito que no salió millonario. ¿Eso es acierto o error? Pues acierto, claro, porque habla de tu honestidad, de la transparencia con la que manejaste los recursos de la gente, de las y los mocoritenses, en espacios también de representación importantes, que déjenme decirles que es bien difícil ser primero alcalde y luego ser diputado. Muy difícil. Lo que generalmente sucede es que eres primero diputado y luego alcalde, pues no es al contrario. Contreras, pues, Contreras. Primero fue alcalde de su municipio muy joven, 33 años. 33 años, la de Cristo. Bueno. Acá se me puso una señora una frase. Ok. Y luego fue diputado local, también con una destacada participación en el Congreso, funcionario federal, estatal, municipal. Les digo, yo puedo estar, y por supuesto una gran carrera de partido y una gran carrera social, que hasta la fecha pone su tiempo, su esfuerzo, su dinero, porque implica movilidad de entrada para organizaciones altruistas como bomberos, entre muchos otros, ¿no? Así que, pero me gustaría que tú, Noé, les dijeras quién eres, a quienes no te conocen, a quienes ven este programa. Pues mira, muchas gracias. Yo soy gente del pueblo. Yo crecí en el compromiso social. Mi padre fue en aquel tiempo el constructor, se puede decir, en la región del Ébora, pero principalmente en Mocorito. Hacía las escuelas, hacía las canchas deportivas, los caminos rurales, todo lo que tenía que ver con obra pública. En aquel tiempo era Plan Sinaloa Superación Campesina. Fue presidente del PRI. Y bueno, por ahí caminé toda la vida. Se me dio mucho eso de servir. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa Ingeniería Civil, pero ahí nunca nos enseñaron cómo crear. Nos enseñaron a dar una universidad solidaria y bueno, pues lo que me falló es cómo crear. Y pues anduve en la inquietud política desde la secundaria. Contendimos por la sociedad de alumnos en contra de los maestros que daban puntos a los que votaran por la otra planilla. Ándale. Les ganamos, formamos un periódico que me causó problemas. Siempre ha sido contracorriente, ¿no? Sí, fíjate que el periódico me lo censuró el director vivía en mi casa. ¿Qué pondrías en el periódico? Le rentaban ahí una parte de la casa y me borró unas cosas que había puesto otro compañero. Yo era el director y pasaba con él la censura. Y le dije que sí, y no le hice caso, lo hacíamos en mimeógrafo, afuera implicaba volver a hacer toda esa página. Y me llamó, me regañó, luego tuvimos un enfrentamiento con el prefecto, me vieron a llamar y nada más me senté ahí frente a él en el escritorio y tiré una carpeta y la abrí, eran mis papeles. ¿Y te expulsaron? Nomás me dijo, tú sabes si quieres salir. Primer golpe a la democracia. Libertad de expresión. Sí, luego en la universidad estuvimos en el comité de lucha y por primera vez hubo una biblioteca para ingeniería civil.
Bueno, en la primaria me peleé con la maestra y me cambié de grupo. No, hombre. Me cambié de grupo, hice un show, llamaron a mi mamá y mi mamá les dijo que lo que yo decidiera estaba bien. Y me pasé como unos 4 meses en el otro grupo. El B de los burros, le decían, ya estaba con ellos. Hice grandes amigos que justamente nosotros de la los teníamos. Yo iba en el B también, no sé por qué decían eso, que el B de burros. Sí, pero no. se ofendían los de B cuando decían A de asnos, decíamos. Bueno, sí. era la... a mí no se me ocurrió. Y bueno, llegué a la política de manera circunstancial. Mi papá murió y entonces me volteó el chip porque yo era revolucionario, contra del PRI, contra de mi papá. Mi mamá nos sentaba extremo a extremo en la mesa porque empezaba la discusión cuando mi papá decía Plutarco Elías Calles, ratas. Y los de la presidencia, ratas. Y no, pues de punta a punta. Muere mi papá, pues me incorporó al ayuntamiento y andaba un movimiento ahí, yo me estaba frente juvenil y me gustó. Nosotros hemos conformado y hasta la fecha existe un club de fútbol. Y se me ocurrió que eso podía ser. Me invitaban al PRI, fui y me inscribí. Y yo tenía club de fútbol, pues junté 200 jóvenes. Pero nunca vi a la presidenta, mi presidenta municipal, porque yo para esto les aclaro que era director de obras públicas a los 21 años. 21 años. Y yo mandaba maquinaria, entonces había maquinaria en los ayuntamientos. A mí se me ocurría reparar un campo deportivo, ponerle tierra muerta, pues lo ponía. Y ya para llegarse a la elección, me avalaba un compadre mío que era de la CTM. Pero por amistad, o sea, me simpatizaban conmigo y no sabía que era apoyo corporativo. Y me llama la presidenta y me pregunta si es cierto que yo andaba con eso al frente. Sí, le dije, ando ahí bien metido. Y me dice, ay, ¿por qué no quieres venir a pedirme permiso? Estilo Pavol. ¿Estilo qué? ¿Y por qué voy a pedir permiso? Y se rió ella. A ver, háblele a Luciano, dijo el dirigente de la CT. ¿Ya le explicaste? Le dijo. ¿Qué? No, pues ya le dije que había que tomarla en cuenta. ¿Pero por qué tengo que tomarla en cuenta? Le decía. Se rió, me dijo, está bien, vas a ser el dirigente. ¿Y por qué usted dijo? Yo llevé a los muchachos ya y alegando, y ahí fue cuando me empecé a enseñar de todo ese camino. Y bueno, viví varias administraciones. Entonces, primero como servidor público, luego como representante. Sí, vino un proceso interno, hubo la democracia interna del partido, hubo candidatos. Participé con el menos querido, el que no tenía apoyo. Había uno que tenía apoyo nacional, otro apoyo estatal, otro apoyo del gobernador, y el hereje. Y nos fuimos con el hereje y ganamos. Ganamos y continuamos en la administración con Mario Cuevas. Se puede decir que ahí abrevé del trabajo social con el profesor Mario Cuevas. Y bueno, empezaron las inquietudes de querer ser, y por una u otra manera no se podía. Venían los cambios en el PRI, peleábamos. Obligamos a una vez hasta que el presidente municipal se sentara con lista de consejeros hermanos y de uno a uno le fuera hablando. Y bueno, de 100 votos sacamos 30. Ya fue ganancia. Cada proceso peleábamos porque hubiera consulta interna y nos hacían caso, pero por ejemplo nos cambian del para un día antes, cosas de esas. Y nos tocó contender para el candidato de la presidencia municipal con una elección interna en consejo político. ¿Qué tal? Lo ganamos ajustado porque el consejo pues pertenece al presidente municipal y el candidato opositor era el secretario del ayuntamiento, que tenía puesto al presidente del PRI. Y pues estuvimos en la presidencia en la época moderna, el más joven, presidente municipal. Y pues ahí seguimos. Después, un tiempo después de salir, me vine a gobierno, pues se dio la oportunidad de la diputación, la cual fue en una contienda con encuestas como las hacen ahora los eran encuestas reales. Y sí, nos fue bien y ahí estuvimos. Y pues aquí hemos andado en el partido. Hubo una problemática interna del partido, como se cerró, nos salimos del partido. Y regresamos después de la mano de mis compañeros exdiputados de la 59 legislatura y apoyando a Mario Zamora. Y aquí estamos. Desde el 21. Así es. Acá. ¿Y cómo calificarías, Noé, los años estos que ha gobernado Morena, particularmente en los ayuntamientos y en el gobierno local? Es triste tanto haber buscado el poder para desperdiciarlo de esa manera. He estudiado en mi carrera, he estudiado especialidades, maestrías,
que han tenido que ver con la administración pública. Y ver con tristeza que el retroceso tan grande que tenemos en la vida pública del país, en la administración, que se avanzó en muchas cosas siendo gobierno del PRI, no porque el PRI quería, sino que había presión de la ciudadanía, exigencia, y que el PRI tuvo la inteligencia, la disposición de aceptarlas, no como una concesión, fue una obligación, y que ahora las desmantelen, que ahora sin tal vergüenza se paseen por ahí estos gobiernos hablando de honestidad, cuando desafortunadamente nos superaron con creces tantos años en el gobierno, pues lógicamente se caen vicios y por eso se crearon instituciones para inhibir el robo, evitar los malos gobiernos. Pues ya no se ve nada de esos malos gobiernos porque no se hace una evaluación del rendimiento, de la eficacia de las políticas públicas. Se concentra desafortunadamente solo en la corrupción, que a final de cuentas no se está haciendo nada. Estamos peor que nunca. Tenemos gobiernos insensibles, piel de cebolla, autoritarios, faltos de conocimientos de lo que es la administración pública, de las prioridades, y se han enfrascado nada más a nivel municipal, sobre todo en mantener una cuota electoral a costa del presupuesto municipal exiguo, y así por eso están como están, porque no se animan a recortar el gasto público en la nómina, porque eso es intocable. Son compromisos que tienen como partido para sostener su estructura electoral, y por eso nos va como nos va. 8 años de abandono, ya se empieza a notar en los servicios públicos que son un desastre. No hay visión de futuro, solo pequeños remiendos. No hay ninguna política pública clara en los municipios que sea medible, porque lo que no se evalúa, se devalúa. No hay nada, no sabemos qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer y cuándo lo vamos a medir. Estamos en la calle. A la deriva, sin rumbo. Sin rumbo. Y vemos que las acciones que pronto implementan fracasan y no lo reconocen. Cometen otro error más grande y otro más, y el principal, no dar la cara, no escuchar a la ciudadanía, ¿no? No lo escuchan y están a puras ocurrencias. No saben a dónde quieren ir, cómo van a llegar, en qué tiempo, con qué presupuesto. No tienen nada más son ocurrencias. Y a veces chispacitos, cositas de ocurrencia por ahí para tomarse la foto, nada más. Por ejemplo, Día Mundial del Árbol, voy a plantar un árbol. Si les preguntas tú, ¿cuál es el programa de reforestación que tienen? No, nada más ese día era por la foto. Ese árbol ni lo van a volver a ver, ni lo van a regar, y ni obedece alguna estrategia, si van a sembrar árboles para sequía, si van a invadir el área de los ríos y no van a respetar la población riparia natural de los ríos, cosas de esas, no hay nada. Sí, los pies de barro, me decías, ¿no? Los pies de barro de la Morena se llaman municipios, ayuntamientos. Cuando debería ser al revés, el gobierno más fuerte, el gobierno más cercano a la gente, el gobierno más consolidado porque tiene ese pulso más real, más fidedigno de qué es lo que está necesitando la ciudadanía, entonces qué acciones necesitan del gobierno sobre todo, y luego incumplen la ley. Los cabildos abiertos están instaurados para cada 2 meses, presentamos reformas aquí para que hubiera su sanción y no hay manera. Pero bueno, ¿cómo crees justo que ha afectado esta política morenista a la democracia en nuestro país? Pues desde el momento en que ellos interpretaron a su modo el resultado de las urnas, les permitió tener mayoría en la Cámara de Diputados, con lo cual le permite cambiar las leyes a su antojo, y ahí vemos las consecuencias en el Poder Judicial y en el desmantelamiento de las instituciones que tenemos. Eso es gravísimo. Y además ellos tienen cooptado a los entes públicos y hacen uso de ellos para que la gente siga apoyándolos. Desgraciadamente entregan a diestra y siniestra apoyos que está bien que entreguen, pero siempre tengan una justificación, y nadie critica que apoyes al que necesitas,
pero todo se hace en base a un presupuesto y en base a que realmente sea rentable, que tenga objetividad y que no sea nada más por darle, o que sea para uso distinto al que está proyectado, porque no podemos saber si no hay un padrón que sepamos a quién se le da. Y hay pruebas y hay desórdenes que se han dado por ejemplo con los ninis, que realmente no va al que lo ocupa, y si lo ocupa le quita la mitad del patrón, no asiste, no se benefician en aprender un oficio. Y de esos hay muchos. Entonces, estos gobiernos, con el afán, insisto, el afán de mantener su padrón a favor electoral, tengan dinero que no tienen, tan así que llevan el 100% de aumento de la deuda pública, que en toda la historia política, desde que México es república, se había tenido. Ellos tan solo en 8 años lo duplicaron. ¿Para qué? Para regalar, y eso es criticar, porque sí, regalas lo que no tienes primero, pero aparte dejas de atender cuestiones tan prioritarias como es la educación y la salud, y eso es criminal. Le quitas la educación a un pueblo, lo estás condenando a toda la vida a vivir en ignorancia. Claro, y más en los retrocesos del adoctrinamiento, de quitar la parte científica, de quitar las matemáticas, de quitar para elaborar libros con faltas de ortografía, para elaborar libros donde te dicen que un tecito o el remedio de la abuela es el que puede sanarte cuando, híjole. Y la cultura woke, pues que no estamos para eso, no está tan así como lo plantean ellos. Claro. Y ahora, aparte del atentado a la democracia, a la libertad, la falsa bandera de la soberanía, de querer nada más confundir a la gente, engañar, que esta última reforma que tuvieron prisa por tener un elemento más para anular las elecciones cuando no les conviene a ellos, porque estaba claro, lo estipulaba nuestra Constitución, cuando los motivos daban para anular una elección, y entre ellos estaba cualquier injerencismo, pero no es una injerencia sino es una colaboración, ¿no? O sea, no una intervención, sino colaboración que también está firmada, estos pactos internacionales que México ha firmado con los demás países, pues también nos han permitido colaborar en distintos ámbitos y han sido fundamentales para la participación de México en estas decisiones de orden mundial, y que hoy, ¿cómo nos verán los demás países cuando tenemos más de 2 meses incumpliendo esos compromisos firmados, pactados por el Estado mexicano, con tratados internacionales, con tratados bilaterales, con tratados de extradición que son firmados y reconocidos, ¿no? Pues como tú lo dices, hay tratados, hay acuerdos internacionales que se tienen que respetar. Y si no se hace así, bueno, pues nos exponemos a una serie de reacciones que quizá no sean en ese ámbito, podrán ser en otro. Estamos peleando con el principal consumidor de nuestros productos, tenemos en puerta de un tratado de libre comercio, entonces ¿a qué nos exponemos? Ahora, ¿qué tanto es defender a alguien sin prejuzgar? Los hechos nos dicen, y tú lo viviste en los procesos electorales, del apoyo de fuerzas oscuras a este gobierno. Pero independientemente de eso es una acusación que tiene un país y está viendo los conductos oficiales que están en los tratados para atenderlo. Ese es otro asunto. No es atentado contra la soberanía, le está viendo entre los marcos legales establecidos internacionalmente que México se sumó y que tiene que atender. Exacto. O ¿qué va a hacer? Mientras tanto, la rueda camina. Hay otras cuestiones mucho más importantes que ver, como es la firma del Tratado de Libre Comercio, del cual nosotros dependemos más de Estados Unidos. Exacto, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahí, por ese capricho de defender lo indefendible, estamos cayendo en otros problemas. Simple y sencillamente nos incrementan la composición de las partes en los automóviles, que somos líderes mundiales en la producción de automóviles, y vamos a tener hasta un gran problema con eso. Nada más con eso. Y la incertidumbre jurídica que nos pone, por eso muchos capitales extranjeros se han o detenido o inclusive han sustraído. Están detenidos y hablan de números ellos, pero hablan de números nada más de que se reinvierte lo que ya tienen, no hay nuevo capital. Y bueno, seguimos
como dijo un amigo mío, México es tan rico que da para eso y para más. Afortunadamente hemos sido tan ricos que hemos aguantado 8 años de latrocinio y ya estamos en las últimas, ya ves el grado de inversión con que nos están calificando. Entonces vamos a tener graves problemas. 2 calificadoras ya internacionales nos ponen en muy mal calificación, muy mal parados, entonces por eso ahuyentas esa inversión. Y eso que genera que se retraiga la economía, que no haya empleo, que no haya crecimiento, que no haya desarrollo, que no haya oportunidad para poder tener buenos empleos, ¿no? Que nuestros jóvenes se tengan que ir. Por lo que hace la señora alcalde al conjugar números de diferente periodo del año para decir que el crecimiento del empleo lo tenemos, cuando no es cierto. Es una burla lo que hizo Luisa María Alcalde. Así es. ¿Qué políticas públicas tú recomiendas para que la recuperación de Sinaloa se pueda dar en corto, mediano, largo plazo? Tenemos un grave problema económico. Gravísimo, la crisis de seguridad nos ha metido en esa Tenemos un grave problema en la seguridad. Tenemos un grave problema en la salud. Entonces, ¿qué hacer? Ver la realidad que estamos viviendo. Los números aparecen en comparativo con otras ciudades en materia de seguridad. El déficit que tenemos de policías de investigación, el nulo apoyo a las policías estatales, el nulo apoyo a los municipios. Debe empezar por tener conciencia clara de que con esta policía no vamos a ningún lado. Ni la preventiva de los municipios, ni la investigación del Estado. ¿Qué tiene que hacerse? Invertirle. Invertirle y exigirle la probidad de los hombres y mujeres que se desempeñen en esos cargos y que haya castigos claros y fuertes, pero que tengan un buen sueldo, que tengan buenas prestaciones y que tengamos un seguimiento de lo que se está haciendo. Hay ya organismos ciudadanos ahí, pero la seguridad no va a poder avanzarse mientras no se tenga un mayor y sustancial presupuesto. Luego viene el campo. Somos un estado de alta producción primaria que nos enfrentamos al desequilibrio con otras naciones, sobre todo Estados Unidos. No hay subsidios para el campo como sí los tienen ellos. Tenemos un tratado de libre comercio que nos obliga a comercializar con ellos y dejamos solos a nuestros productores. No tenemos una financiera rural, no tenemos políticas públicas de apoyo al cuidado del agua. Se quitaron los programas de apoyo al cuidado del agua y estamos en una crisis hídrica clara aquí en Sinaloa y no hay ningún programa que vaya previniendo ese aspecto. Entonces el apoyo a la comercialización, el apoyo a los créditos, el cuidado del agua son vitales y en eso debe iniciarse. Y 2, en el campo debemos de ya empezar a transformar lo que producimos, no solo vender la materia prima, no solo vender el grano. Por ejemplo, nos jactamos de que fuimos a Dubái a vender el garbanzo. En mi región, es de la pequeña región del estado que se produce garbanzo y se produce carta, que no me daba cuenta hasta que estuve ya metido en la CNC, que esa zona es primordialmente productora, aparte del maíz, ¿no? Y zona temporalera. Entonces, ¿por qué vas a ir a Dubái a vender garbanzo? O a las zonas aquellas. ¿Por qué no vendes el hummus? ¿Por qué no vendes harina de garbanzo? ¿Por qué no le das un valor agregado? Volvemos otra vez a lo que empezamos hace muchísimos años a vender granos. Y seguimos vendiendo granos. Y no transformamos esos productos. No transformamos lo que producimos para tener un valor agregado. Esa es otra atención que debe darle el gobierno. Debe partir del gobierno. Tenemos excelentes productores, pero no tenemos excelentes vendedores. Tenemos que transformar eso. Mientras sigamos como política básica la actividad primaria, no vamos a avanzar. Ese paso a la industrialización que tanto le ha faltado a Sinaloa, ¿no? Así es. Y bueno, pues mejoraría el campo. Ahora tenemos el otro campo, de la carretera internacional hacia arriba, es temporal, no hay nada. No hay nada. Y siempre que hablamos de los productivos que somos, etcétera, 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 pero no hay un apoyo. Si no hay donde está la alta productividad, menos donde están las zonas rurales que ocupan apoyo técnico. Se produce garbanzo, se produce cacahuate, se produce ajonjolí. No sé, ¿por qué no pensar en producir aceite artesanal de cacahuate y de ajonjolí? Con un valor agregado de que es ¿cómo le dicen? Cuando es natural de la región, orgánico. Tenemos la ganadería en esas regiones. No hay apoyos. Si no hay apoyos para los productores, menos para los temporales. Eso tiene que tener esa visión.
y lo otro, la educación. Hemos retrocedido en la educación con estos planes de estudio, pero aparte no hay un programa de gobierno que estimule que el posgrado. Tenemos excelentes hombres. Yo puedo jactarme uno de Mocorito, que fue el primer premio Granito de Oro, que es Octavio Paredes, un científico mexicano muy reconocido a nivel internacional, ha escrito libros. Él se maneja en el área biológica de los genomas y cosas de esas, y salió de un pueblo de Mocorito. Entonces, y él dice que hay muchos científicos en ciernes. Él reprobó la primaria, y cuando debieron escoger entre el talacho y la educación, pues se fue a la educación. Sí. Y dice, todo el mundo puede, es cuestión de disciplina y cuestión que hay apoyos, pero no hay ningún programa del gobierno, más allá de las becas que se dan en otros niveles, para fomentar el estudio de la ciencia. Y tenemos hombres y mujeres muy capaces, y tenemos muchos jóvenes estudiantes que están esperando esa oportunidad. Claro. Y no hay una política de gobierno, entonces es una política de Estado de apoyar a esas gentes para que regresen del Estado y avanzar. Entre la medida que tengas más profesionistas capaces, ahí viene el desarrollo del Estado también. Por supuesto. Y bueno, se nos ha ido el tiempo como agua. La verdad es que es bien interesante, y ojalá quienes han llegado hasta esta etapa del programa nos dejen su comentario, sus inquietudes, sus preguntas. Noé va a estar pendiente de atenderlas, igual que una servidora. Aprovechen, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen las notificaciones en la campanita y compartan este programa para que pues sus contactos también lo puedan ver. Vamos a ver cómo está el rating en la región de Lébora, de Noé o de todo el estado. Fíquenle para ahí, que haya parte 2. Fíquenle ahí. Vamos a cerrar con broche de oro, Noé, porque estamos en junio de 2026 y en junio de 2027, el primer domingo, el 6 de junio de 2027, va a haber elecciones. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el proceso electoral? Va a ser un proceso electoral muy difícil. Creo que va a ser diferente porque no va a haber en la dimensión que hubo injerencia del crimen organizado en apoyo a algunos candidatos, pero tampoco seamos inocentes de decir que del todo no va a haber. Claro que hay resistencias, ya aprobaron, les gustó, esperemos que no sea así. Y ahorita el tiempo de Sinaloa, con lo que estamos viviendo, como nos ha ido con este gobierno, exige un amplio compromiso social de la gente. Necesitamos que la gente se ponga las pilas, exija, que diga que quiere un cambio y lo manifieste en las urnas. Y para eso los políticos debemos dar el primer paso, dejar a un lado las ambiciones personales y pensar en Sinaloa, dejar a un lado los intereses partidistas y pensar en Sinaloa. ¿Quiénes son los mejores hombres y mujeres para que nos representen en los muchos puestos de elección popular que van a darse el año próximo? Y el que tenga que ser, que sea, de la afiliación política que sea, siendo nada más gente comprometida con la idea y la aspiración de recuperar Sinaloa, del partido que sea. Los partidos deben entender que deben atender este llamado social, esta emergencia, y unirse con los mejores hombres y mujeres también apartidistas, gente del sector empresarial, gente del sector social, empresarios restauranteros, agricultores, madres buscadoras, hay artistas, gente que puede aportar, no necesariamente gente de los partidos, y yo soy de partido, pero el momento es crítico y exige la participación de los mejores hombres y mujeres, y todos juntos sacar adelante una victoria que nos permita sacar adelante del gobierno del Estado y de los municipios a Morena y sus partidos aliados. Y eso está en la mano de la gente, que la gente exija, y está en el compromiso moral de los políticos y de los dirigentes de partidos de anteponer los intereses de Sinaloa antes que los intereses de grupo o personales. Es un reto muy grande. Sinaloa quiere gente, hombres y mujeres centrones. Tú eres una muestra de las voces opositoras en Sinaloa, y he visto tu cercanía con los grupos ciudadanos, con empresarios, con estudiosos de la vida diaria, como son los economistas, con los agricultores, con maestros,
yo creo que con toda esa gente que te ha reunido te ha dado un bagaje para tener los elementos de entender qué es lo que ocupa Sinaloa. Y bueno, eres un cuadro que está en esa aspiración entre varios cuadros que hay, y ojalá y se pueda llegar a acuerdos y sacar un gran bloque heterogéneo de hombres y mujeres de la sociedad civil y de los partidos políticos que nos puedan representar. Claro, se puede. Claro que se puede. Y es recuperable siempre y cuando el protagonismo, como bien tú dices, lo asuman quienes antes pensaban que no les importaba o que no les atraía participar en política. Hoy no es política, hoy no es un partido, como bien lo dices, hoy es la posibilidad de que Sinaloa siga siendo un lugar habitable, porque hoy no vivimos en Sinaloa, sobrevivimos. Pues ahí radica la importancia de, por lo que más amen, involucrarse desde ahorita, tomar postura, invertir un poco de su tiempo, de su talento, de su capacidad, de sus relaciones, porque pronto motiva el hecho de que alguien dé un paso y se involucre, y la familia, los amigos dicen, oye, pues de cuándo acá, si antes tú no andabas en esas cosas, ¿verdad? Pero que sea justo esta terrible realidad lo que hoy una a ese talento humano que tanto abunda en Sinaloa, pero que falta que incitemos y que generemos juntos esa confianza para recuperar lo que es nuestro, este maravilloso estado. A mí solo me queda decirle a la gente, es tan importante lo que ocupa Sinaloa, es tan urgente que nos pongamos las pilas y todos trabajemos para hacer un cambio en Sinaloa y reconstruirlo, que no se lo podemos dejar solo a los políticos. Tenemos que hacer todos juntos. Entender que desunidos no llegamos a ningún lado. Totalmente de acuerdo. Pues espero que haya sido de su agrado este episodio. Noé, muchas gracias. De nueva cuenta, vamos a ver el rating para hacer segunda parte. Píquenle ahí. Un abrazo cargado de bendiciones. Nos vemos en el siguiente episodio de su programa Diálogos por Sinaloa. Hasta luego.